Hola hermanos, el día de hoy 9 de octubre del 2023 es lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario, ¿ok? Lunes ya de la semana 26. Bueno, no tenemos memoria obligatoria del día de hoy. Hoy es día, fueron martirizados al mismo tiempo 8 hermanos, 7 de la Salle y un padre pasionista en la famosa revuelta de Asturias, ¿no? Él era de origen argentino. Se trata de hecho del primer santo nacido en Argentina que fue canonizado en 1999. Se trata de Héctor Valdivieso, algunos dicen Valdivielso, Sáez. Fíjense, él nace en el puerto, pues él nace en Buenos Aires en 1910, un 31 de octubre de 1910, y pues su familia se va a trasladar en 1914 a vivir a España, en Briviesca. ¿Ya? Y bueno, entonces su papá se llamaba Benigno, su mamá se llamaba Aurora, además tenía 4 hermanos, 3 que sobrevivieron, José Alfredo, Zulema y María Luisa, porque su hermanito César Manuel va a morir apenas nace, ¿verdad? Bueno, estando ya en España, es educado por los padres, por los hermanos de La Salle, los lasallistas, y él se hace lasallista, ya con 24 años de edad, pues es lasallista, y como les digo, en las revueltas estas de la Revolución de Asturias, que estamos en 1934, recuerden que técnicamente la persecución contra la iglesia comienza en España en 1931. La guerra civil todavía pasará un año y pico más todavía después de 1934 para que se dé como tal, ¿no? Pero esto ya son ¿no? El afán de acabar con la iglesia. Y entonces ellos eran profesores en el colegio de Nuestra Señora de Covadonga, ahí en el pueblito de Turón, que queda cerca de Oviedo, y era un colegio, digamos, para educar a la gente más sencilla, ¿no? Ahí había mucho minero, y entonces eran los hijos de los mineros los que iban al colegio, pues. Y bueno, agarraron a los padres y los tuvieron ahí desde el 5 de octubre, los llevaron, ya saben ustedes cómo son los marxistas, ¿verdad? La casa del pueblo, ahí los tuvieron en la casa del pueblo, luego los llevaron el 9 ahí cerca del cementerio, de hecho contra el paredón del cementerio, ahí los fusilaron. Pregunten del juicio, pregunten de qué los acusaron, nada. Sencillamente eran católicos, no eran sacerdotes, uno de ellos era sacerdote, un padre pasionista, pero el resto eran hermanos de La Salle, punto. Es decir, odium fidei, el odio por la fe. A mí que no me vengan con cuentos los socialistas que han hecho grandes cambios y grandes cosas. Recuerden que durante el siglo XX ha sido el siglo donde más mártires se han producido en la historia de la iglesia y han sido producto precisamente, en su gran mayoría evidentemente, por las ideologías. Y las ideologías de izquierda tienden efectivamente a atacar a la iglesia, les estorba la ética, les estorba la moral, y entonces por eso actúan de esa manera. Es que la iglesia es retrógrada, que la iglesia... ¿Qué mal les hacían estos hermanos? Ninguno. Es decir, si nosotros estamos para servir a todos, incluso a ellos, pero ya ven ustedes. Y bueno, fueron beatificados en 1990 por San Juan Pablo II. Fíjense que el mismo día de la beatificación, el 29 de abril, ese mismo día en Nicaragua había una joven nicaragüense que, ¿cómo se llama? Rafaela Bravo Girón, que padecía de cáncer en el útero y se curó milagrosamente porque el marido, que era exalumno de los hermanos de La Salle, y empezó a invocar a la protección de ellos y se dio el milagro. Al día siguiente ella estaba sin nada, absolutamente nada, ni en cero cáncer, cero nada, no tenía ya nada, y eso por invocar a los santos. Fueron canonizados, el caso de él fue canonizado el 21 de noviembre de 1999, también por San Juan Pablo II. Los mártires, la iglesia está sostenida por la sangre de los mártires. Vamos, comenzamos a leer hoy el libro de Jonás. Jonás, es increíblemente simpático porque es el prototipo del antiprofeta. O sea, lo vamos a leer lunes, martes y miércoles. El jueves vamos a empezar a leer el profeta Malaquías. Bueno, entonces, Jonás, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 1, y hasta el versículo 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor.
Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate, invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevivido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, Jonás. Es que Jonás, perdónenme, no, claro, esta es una manera muy propia del mundo judío de burlarse de sí mismos. Se están burlando de un profeta, de uno que enviado por el Señor y hace todo lo contrario. El Señor lo manda para Nínive y él agarra para Tarsis, él agarra hacia el otro extremo. Nínive queda al oriente y Tarsis hacia el occidente. Entonces él agarra todo lo contrario, se alejó del Señor. Eso es lo que insiste el texto, ¿no? Se alejaba del Señor, ay Señor Jesucristo. Como que si lograremos algo lejos del Señor nosotros. Pero fíjense ustedes, está la tormenta en lo peor, todo mundo tratando de salvar, todo mundo de ayudar, y él se va a dormir. Digo, ¿qué conciencia tendrá este? ¿Cómo es posible que se vaya a dormir? ¿Cómo es posible que viendo la necesidad de los demás, claro, porque él está pensando solo en él, a él no le importa nada más? Y el colmo de todos es que cuando revela que es por culpa de él que les está sobreviviendo esta catástrofe, le dicen: levántenme y tírenme al mar. Ni siquiera se tira el solito, sino que hay que agarrarlo y hasta tirarlo. No hace nada. Jonás no hace nada. O sea, ya les digo, el prototipo del haragán, el prototipo del que escucha la voz del Señor y hace todo lo contrario, del que le tiene miedo a Dios, pero no en el sentido del temor de ofenderle, sino en el sentido de que no me quiero acomodar a este Dios. Este Dios no me gusta lo que está haciendo. Me está mandando a Nínive, a una ciudad que es pagana, a que yo predique. No, hombre. Pues sí, el Señor lo está mandando a usted y me está mandando a mí en este mundo lleno de ninivitas que están contrarios al Señor para que les prediquemos con el ejemplo. El Evangelio, Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya sabemos que este es uno de los textos más bellos de toda la Biblia, de lo más bello que puede haber, la parábola del buen samaritano. Pero ¿de dónde nace?
de un escriba que anda queriendo saber cuál es el principal mandamiento de la ley. Miren, cuidado con esto. A nosotros nos resulta, pero por Dios, hombre, ¿cómo no va a ser si es lo que dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 4? Me explico, sí, ya llamarás al Señor tu Dios. Sí, escucha Israel, de hecho, pero fíjense. El detalle no está aquí. Recuerden que es un maestro de la ley. O sea, y ellos tenían, como sobre todo por el mundo farisaico, ¿no? Esta idea de que habían más de, ya les digo, 613 mandamientos y prescripciones. Y entonces tendían a equiparar, a considerar que era lo mismo matar a una persona a no caminar tanto en sábado. Porque todo eso ofendía a Dios. Y entonces la gravedad no se marcaba de alguna manera. Entonces todo valía lo mismo. Él responde correctamente. Él es un escriba que ha entendido la ley, que entiende el sentido de lo que Dios quiere y por eso responde. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bueno, si haces eso vivirás. Punto. ¿Cómo alcanzo la vida eterna? Haciendo el amor a Dios y al prójimo. Se acabó. Aquel sale, ¿y quién es mi prójimo? ¿De quién me hago prójimo? Diría el Papa. La projimidad. Yo no soy porque tenga una persona a la par, no lo hace mi prójimo. Es mi decisión de estar junto a él, de ayudarle a él, porque yo me hago prójimo del otro. El otro no es prójimo mío, soy yo el que me hago prójimo. Y entonces, claro, el sacerdote pasa de largo, el levita pasa de largo. Es una manera del Señor Jesús de dejar ahí un sablazo bien pegado, ¿no? Porque imagínense, la gente sagrada es la menos caritativa, es la menos solidaria. Esto duele, ¿no? Y eso es, perdón, pero es un llamado de atención a nosotros, los que supuestamente deberíamos de ser el modelo y el ejemplo para los demás. Ahí se puede justificar de mil maneras, que los sacerdotes vivían la mayoría en Jericó y que aquel, si ya venía de Jerusalén, significa que había estado en el servicio allá en el templo, necesitaba volver a su familia. O sea, todas las justificaciones que usted quiera. Pero el asunto es que pasó de largo, que pasó de lejos. Así como Jonás, que se alejaba del Señor. No, padre, pero el sacerdote no se está alejando del Señor, ni el levita. Sí, porque en el prójimo que está tirado ahí, en el que está tirado, en el que medio muerto, es Dios también, es el reflejo de Dios. Por eso, fíjense lo que hace el samaritano. Es que el Señor Jesús dice que de plano era doble bofetada, ¿no? Imagínense ustedes, decirle a un escriba que el que es prójimo, el que se portó como prójimo, es un extranjero, un enemigo de Israel. ¿Cómo va a ser posible esto? Pues sí, porque se tuvo compasión. No dice, fíjense que cuando le pregunta, ¿quién te parece que se portó como? No dijo, el samaritano. No dijo, el que tuvo compasión de él. Porque la compasión no es un asunto de nacionalidades ni de religiones. La compasión, el sentir con el otro, el padecer con el otro, es un asunto de la libertad humana. Cualquiera de nosotros puede. Aquel también pudo haber seguido de lejos, pasar de largo, ¿no? Y no, sencillamente se acercó, lo curó, lo cuidó y lo protegió. Es eso, la samaritaneidad, o sea, el ser samaritanos es propio de la iglesia. Eso es lo que caracteriza, eso debería ser la esencia de la iglesia. Pero eso no pasa sino por saber estar cerca del otro, del que sufre. Les invito a hacer oración, precisamente en ese sentido. Estar al lado del hermano que no tiene fuerza, del que avanza triste y cargado, del que se queda caído en la orilla, del que no puede curar sus heridas, del que no sabe hacia dónde camina. Estar al lado de la situación que nos abruma, de la emergencia que surge cada día, de lo inesperado que nos desborda, de lo que todos dejan pasar de largo, de lo que se esconde para que no se vea. Estar al lado de este mundo que es el nuestro, de esta realidad que es la nuestra, de este momento que es el nuestro, de esta iglesia que es la nuestra, de este proyecto que nos hace hermanos. Estar al lado de lo que está desfigurado, de lo que no tiene voz ni peso, de lo que clama abatido, de lo que es rechazado por todos, de lo que ya no sabe qué hacer. Estar al lado de lo que tú sabes y conoces, de lo que tú quieres tiernamente, de lo que tú buscas a cualquier hora, de lo que tú nos propones, de lo que tú estás siempre. Estar al lado, humildemente, como me enseñaste, sin arrogarme privilegios, con el corazón tierno y atento, siendo servidor de todos, como el último de tus amigos, sintiéndome tu elegido. Estar al lado, como hermano solidario, como anónimo creyente, como hijo querido, como aprendiz de discípulo, como compañero de camino. Estar al lado, aunque no lo sepamos, y que venga lo que tiene que venir. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Héctor Valdivieso Sáez, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.